Lucas capítulo 9, versículo 37 en adelante. El título es El buen uso de los regalos de Dios, entendiendo que los regalos también son dones que Dios nos da, los cuales deberían de ser usados primeramente para agradecer a Dios y luego para usarlos de la mejor manera posible. Leemos que dice Lucas: al día siguiente, después de que bajaron del monte Jesús junto con los 3 discípulos, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Les supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe, dijo Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Vemos en este texto que Jesús ya había bajado del monte, este monte donde se había transfigurado, este monte donde Jesús había mostrado su gloria a Pedro, Santiago y Juan. Los otros 9 apóstoles se quedaron al pie de este monte. No supieron hablar con Jesús. Podríamos pensar otra vez, ¿no? Jesús, ¿pero por qué de los 12 a los cuales has escogido, solamente has subido al monte con 3? ¿Por qué no otros de los 9 que tenías? ¿Por qué solo a 3? Jesús es quien sabe por qué lo hizo. Él, en su soberanía, en su forma de planificar la redención, entendió que en medio de los 12, con los cuales convivía y realizaba sus señales y milagros, debía invertir más aún en 3 personas. Y vemos que también los resultados, como ya leeremos en su día en el libro de los Hechos, tienen mucho sentido para el plan de Dios. Vemos que también en este contexto hay una situación dramática, hay un conflicto. Estos 9 apóstoles de Jesús que se quedaron al pie de la montaña no fueron capaces de atender a este muchacho que tenía una enfermedad, que estaba además poseído por un demonio. Tenía convulsiones, tenía problemas en cuanto a su salud. Y al parecer estos 9 apóstoles no pudieron ayudarlo. Debemos recordar, ya estamos casi acabando este capítulo 9, que al principio del capítulo 9 Jesús no solamente envió a los 12 apóstoles a predicar el Evangelio por las aldeas y regiones de Israel y alrededores, sino que les dio dones para sanar y para echar fuera demonios. Jesucristo les regaló las capacidades para que ellos atendiesen a personas con enfermedad y que tenían problemas malignos, demoníacos. Cuando después leemos esos textos, vemos que sí, obedecen a Jesús y van a predicar. No se nos comenta de manera extensa a quienes sanaron y cómo lo hicieron, a quienes echaron fuera demonios, pero suponemos que junto con el mensaje de la buena noticia, pues de algún modo atenderían esas necesidades en las aldeas. No obstante, después de la transfiguración, nos damos cuenta de que de los 12, 9 no podían usar el don de echar fuera demonios. ¿Por qué? Tenían el don. Quizá incluso lo usaron, o quizá no. Pero en esta ocasión sabemos que estos 9 no supieron usar ese recurso, ese regalo de Dios.
Como ya hemos pensado en otros contextos, que Dios nos dé dones no significa, desgraciadamente, que nosotros conozcamos qué dones son. Debemos identificar qué dones tenemos cada uno: don de enseñanza, don de liderazgo, don de exposición de la palabra de Dios, don del pastorado, don del apostolado, don de profecía, etcétera, etcétera. Tantos dones y recursos espirituales que Dios ofrece a la Iglesia para que crezca. Como comentaba hace un momento, imaginamos en una casa que todos los que viven en ella se dedicasen a limpiar, pero ninguno cocina. Esa casa no iría a ningún sitio. O que en esa casa todos cocinen y les guste cocinar, pero ninguno limpia. Esa casa sería un caos, ¿verdad? En la casa de Dios, afortunadamente, tenemos personas que se dedican a ciertas áreas y otros que se dedican a otras. Y otros que se están preparando o están recibiendo esas inquietudes para en algún momento atreverse a dar el paso de asumir algunos ministerios, algunas áreas de la Iglesia. Pero claro, estos apóstoles, ¿por qué no pudieron echar fuera demonios si tenían el don? Además, en su caso, ya habían identificado, sabían, porque Jesús se lo había compartido literalmente, audiblemente, que tenían esos dones. No es como nosotros, que muchas veces tenemos ese conflicto, ¿no? Dios, pero ¿para qué me has salvado? ¿Qué debo hacer como creyente? ¿Cuál es mi función en la Iglesia, en el plan de salvación? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Debo predicar? Pero es que yo no me siento con los recursos ni los deseos de poder exponerme al público. ¿Debo quizá invertir tiempo en la oración? No puedo, Señor, por más que oro y oro, cuando ya llevo más de 2 minutos orando, pierdo la mente y ya estoy pensando en cualquier cosa y me distraigo. Me dedico a enseñar, Señor, a los niños, pero es que no se me da bien enseñar. Son preguntas legítimas, ¿verdad?, que uno se realiza cuando es creyente y entiende que como hijo de Dios no solamente recibe salvación, sino un propósito de vida, de una vida como creyente. Pero en el caso de los apóstoles, ellos no tenían ese conflicto de ¿cuál será mi don? Jesús me ha dicho que me ha dado un don, pero no me ha dicho cuál. No tenían ese drama. Ellos sabían qué dones habían recibido, pero no sabían usarlo. Vamos a leer rápidamente los paralelos a Lucas. Primero vamos a leer Mateo capítulo 17. Porque ya sabéis que estos 3 evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, de algún modo ciertas experiencias y acontecimientos de la vida de Jesús lo comparten de una forma parecida. Y son detalles que nos ayudan a entender mejor la situación. En Mateo 17, versículos solamente 19 y 20, leemos lo siguiente. Después de que Jesús atendiese a este joven endemoniado y demás, dice, más tarde, versículo 19 del capítulo 17 de Mateo, más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué, Señor, nosotros no pudimos expulsar el demonio? Y Jesús les dijo a ellos, ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí y hazte allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible para vosotros. Vemos que este comentario que aparece en Mateo y que no aparece en Lucas tiene relación con la queja que Jesús comparte, ¿verdad? En el versículo 41 de Lucas 9, Jesús, cuando se entera de todo lo que está pasando, ¿no? Él viene de estar con los 3 discípulos, ve que los 9 no pueden atender a ese hombre que tiene a su hijo endemoniado, y dice, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entendemos que estas palabras en parte se dirigían a sus discípulos, no solamente a las multitudes. Y que claro, tantas experiencias habrá tenido Jesús con los apóstoles, que ya sabéis que no todas están aquí en la Biblia, porque vamos, tendríamos una Biblia enorme si estuviese todo aquí escrito, ¿verdad? Por tanto, es cierto que hay momentos en los que Jesús, pues como que ya, no vamos a decir que pierde la paciencia, ¿no? Pero como que quiere que sus discípulos aprendan y no lo hacen. Pues parece ser que este don de expulsar fuera a los demonios también tiene relación con el don de la fe. Y la fe es un don espiritual. El apóstol Pablo nos lo muestra, ¿verdad?
y a su vez también es producto de un trabajo que es fruto de nuestra vida como creyentes. Tener fe es algo que Dios nos da y nos ayuda a trabajar, pero que nosotros también debemos invertir. Incluso pedir a Dios por más fe. Aumentanos la fe, deberíamos de pedir al Señor. ¿Qué más podemos saber sobre este acontecimiento? En Marcos, capítulo 9, nos dan más pistas. Marcos 9, versículos 17 al 29. En medio de todo el tumulto, dice, un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Jesús le preguntó, ¿cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Aquí ya tenemos otro punto importante. Sí, los apóstoles tenían el don de expulsar demonios, el don de sanar a las personas, pero no tenían mucha fe y no tenían una muy buena vida de oración. Por tanto, nos hace pensar que cuando hablamos de los dones, de los regalos, de los recursos que Dios nos da, muchas veces queremos monopolizarlos, queremos controlarlos a nuestra manera. Hay veces incluso en las que identificamos a una persona con un don. Y Dios nos enseña que Dios no solamente reparte muchos dones, sino que incluso puede dar varios dones a una misma persona. Es más, debe ser así. Estas personas, estos apóstoles, aparte del don de sanidad, el don de expulsar fuera demonios, debían de trabajar el don de la fe y también la vida de oración, la relación íntima con Dios. Si no tenían todo eso vinculado, no podrían tener un ministerio con éxito. Quizá muchas veces nosotros somos así, ¿verdad? Somos personas que queremos hacer las cosas rápido y a veces lo hacemos malamente. Cometemos los errores de ser impulsivos y eso luego tiene consecuencias. Sin embargo, nuestro drama es peor, ¿verdad? Ahora, con todas estas festividades de la Navidad, pues el concepto de los regalos, los detalles, especialmente con los niños, ¿verdad? ¿Qué te han regalado? Nos preguntamos entre nosotros. Pero deberíamos de sobre todo consultar a Dios. Señor, ¿qué dones me estás dando? ¿Qué regalos me has dado? Porque pensad, ¿cómo puede un hijo ser agradecido a su tío o a su padre o a quien sea si no sabe que de él ha recibido un regalo? O peor aún, que ese regalo ni siquiera lo haya recibido
No porque no se le haya dado, sino porque no lo ha visto. El regalo está en la casa, pero no lo ve. Entonces es como si no lo tuviese. Pues nuestro Padre que está en los cielos nos ha dado regalos. Y esos regalos hay que abrirlos, hay que invertirlos, hay que disfrutarlos, hay que compartirlos. Pero claro, ¿cómo vamos a agradecer a Dios si no sabemos que nos ha dado regalos? ¿Cómo vamos a invertirlos si todavía no los hemos abierto? ¿Cómo vamos a perfeccionarlos si no trabajamos en ellos? ¿Qué regalo o qué regalos te está dando Dios para que trabajes en tu vida como creyente? Esa es la pregunta que nos deberíamos de formular, especialmente en estas fechas. Estos apóstoles sabían los regalos que Dios les había dado, pero desgraciadamente no estaban trabajando con ellos debidamente. ¿Crees que lo sabían? Claro, Jesús les dijo, os voy a dar dones de sanidad y de echar fuera demonios. Y los envió a las aldeas a predicar. Y por supuesto les enseñó a que debían creer en Él. Y también, Lucas especialmente, en medio de los 4 evangelios, Lucas es el que más y más y más comenta pasajes de Jesús apartándose de las multitudes para orar. Constantemente. Si tú quieres saber cómo era la vida de oración de nuestro Señor Jesús, lee el Evangelio de Lucas. Porque cada cierto tiempo te dice, Jesús se apartó a orar. Es más, acabamos de leer un texto de la transfiguración de Jesús, donde Jesús fue al monte a orar. La importancia de tener una relación con Dios. Y además lo vemos junto con este Padre, que él no sabe lo que está pasando, no sabe tampoco en profundidad quién es Jesús, ni siquiera los apóstoles han comprendido todavía qué significa eso de que Jesús es el Mesías. Pues imaginaos a este Padre, que su único problema es que su hijo está sordo y mudo, tiene convulsiones. Son convulsiones tan graves que incluso como que se tira al agua o al fuego y no tiene control de sí mismo. Está poseído. El problema de ese hombre es su hijo, que está enfermo. Y Jesús le dice, ¿cómo que si crees? Debes creer. Y el hombre en medio de su vida y sus problemas, que en ese momento seguramente sería un campesino o un pescador, y su mayor afán era que su hijo se sanase, le dice, sí, Señor, creo en Dios. Pero a la vez entendería, pero es que no sé lo que está pasando, así que ayúdame en mi incredulidad. Pues sí, nosotros decimos, creemos en Dios, pero leemos un texto y nos confunde, y leemos otro y parece que dice lo contrario. Pues Señor, ayúdame en mi incredulidad. Creo, sí, tú existes, pero todavía no te comprendo. Todavía no sé qué es lo que me estás diciendo con tu palabra. No sé lo que yo debo hacer. Ayúdame en mi incredulidad. Este hombre entendía que el regalo estaba allí y quería más. Esto es lo interesante, pues nuestros hijos a veces nos pueden decir, pero papá, quiero más regalos. Y tú le puedes decir, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Papá no tiene más, o ya otro año, hijo, o cuando sea tu cumpleaños, o qué sé yo que le podemos decir a nuestros hijos, ¿no? Pero Dios no nos dice eso. Dios está encantado de regalarnos. ¿Quieres dones? ¿Quieres regalos? Pídeselos. Él te lo va a dar. El problema es que hay que invertirlos, hay que compartirlos, hay que identificarlos, hay que trabajarlos. Y eso ya no nos gusta tanto. Pero claro, el niño lo ve de una forma tan sencilla que los regalos pues precisamente para tenerlos, para jugar con ellos, para compartirlos con sus amigos. Pero a veces nosotros quizá como adultos somos al revés, ¿no? Queremos los regalos para nosotros, lo ocultamos, no lo compartimos, a veces somos egoístas, o quizá no, pero son ejemplos. Y en esa línea, Jesús por segunda vez les anuncia que Él, el Hijo del Hombre, debía ser traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Y una vez más estos apóstoles no entendían, incluso aquí ya no solamente los 9, sino los 12, no comprendían las palabras de Jesús. No tenían ese conocimiento de las palabras del Antiguo Testamento y de las profecías del Mesías que debía de sufrir. Y tampoco tenían esa fe como para profundizar en las cosas que enseñaba Jesús. Ya sé que aquí estamos ante un evento un poco particular, ¿no? Un joven endemoniado, con problemas,
luego Jesús anunciando su muerte, y nos podríamos preguntar, wow, pero ¿y todo esto qué tiene que ver, ¿no?, con nosotros? Pues este es el enfoque que os comparto, que aquí se están manifestando situaciones donde los regalos de Dios, por un lado, se tienen y no se valoran, por otro lado, se considera que existen y quieren más, como este padre angustiado por su hijo, y por otro, pues gente que desgraciadamente todavía no ha trabajado en esos regalos. Pero debemos apuntarlo a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con los regalos que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos agradecerle por regalos que no somos conscientes que tenemos? Ese es el pensamiento que os quiero compartir y con el cual quiero concluir. Investiguemos a qué nos está llamando Dios, qué recursos nos está dando. Al igual que nuestros hijos y familiares, pues están agradeciendo a Dios por los regalos que les han sido dados o que les serán dados y celebrar Reyes, pues nosotros también pensemos al respecto de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.